El sol brillaba intensamente en el cielo despejado cuando el bote se acercó a la isla. David, Sofía, Lucas, Marta y Ana estaban emocionados por explorar aquel lugar remoto, alejado de la civilización. Habían oído hablar de sus playas vírgenes y su selva densa, pero también de las leyendas que la rodeaban. A pesar de las advertencias, su espíritu aventurero los impulsó a ir más allá de lo conocido. Al desembarcar, sus pies tocaron la arena blanca y suave. La isla era, sin duda, un paraíso. El agua cristalina les invitaba a nadar, y el aire fresco y salado llenaba sus pulmones. Montaron el campamento cerca de la playa, riendo y bromeando mientras levantaban las tiendas de campaña. El día prometía ser perfecto. Sin embargo, mientras exploraban, notaron algo peculiar. Los lugareños que habitaban la isla, un pequeño grupo de personas de aspecto solemne, los observaban con miradas cautelosas. Al acercarse, los lugareños les dieron una bienvenida educada pero distante. A través de gestos y palabras simples, les hicieron saber que eran bienvenidos, pero también les advirtieron que debían abandonar la isla antes del amanecer. Los amigos, al principio, no entendieron la gravedad de la advertencia. Pensaron que se trataba de una superstición local sin mayor importancia. La tarde transcurrió plácidamente. Los amigos nadaron, tomaron el sol y exploraron los alrededores. Descubrieron senderos ocultos en la selva que llevaban a claros llenos de flores exóticas y pequeños arroyos. La isla parecía un lugar sacado de un sueño. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a descender, una inquietud sutil comenzó a instalarse en el grupo. La temperatura bajó repentinamente y una brisa fría sopló desde el interior de la selva. Las sombras se alargaron y la luz del sol tomó un tono anaranjado, casi siniestro. Marta, siempre curiosa, decidió seguir un sendero que se adentraba más profundamente en la selva. Los demás la siguieron, aunque Lucas expresó su deseo de regresar antes de que oscureciera. A medida que avanzaban, el ambiente se volvió más opresivo. La vegetación era densa y las ramas de los árboles formaban un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz. El aire estaba cargado de humedad y el suelo era blando y resbaladizo. Los sonidos de la selva eran extrañamente apagados, como si todos los animales hubieran decidido guardar silencio. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro, encontraron una estructura de piedra antigua, cubierta de musgo y enredaderas. Parecía un altar o un templo olvidado. Marta, fascinada, comenzó a examinar los símbolos tallados en las piedras. Eran extraños y desconocidos, y transmitían una sensación de incomodidad. Mientras Marta estudiaba el altar, Ana tomó fotografías del lugar. Al revisar las imágenes en su cámara, notó algo inquietante, en algunas de ellas aparecían figuras sombrías que no podían ver a simple vista. Mostró las fotos a los demás, y una sensación de pavor se apoderó del grupo. Decidieron regresar al campamento antes de que anocheciera por completo. El camino de regreso fue aún más siniestro. La selva parecía más cerrada y oscura, y los sonidos de susurros llenaban el aire. Cada sombra parecía moverse, y la sensación de ser observado se intensificó. Al llegar a la playa, la fogata que habían encendido más temprano se había apagado, y el bote parecía estar más lejos de la orilla de lo que recordaban. Trataron de encender la fogata nuevamente, pero el viento la apagaba constantemente. El aire se volvió más frío, y una niebla espesa comenzó a formarse, cubriendo la isla con una capa de oscuridad impenetrable. Los amigos se miraron unos a otros, sus rostros llenos de miedo y confusión. Decidieron quedarse juntos y mantenerse vigilantes hasta el amanecer. La advertencia de los lugareños resonaba en sus mentes, y por primera vez, comenzaron a tomarla en serio. La isla, que durante el día parecía un paraíso, se había transformado en un lugar de pesadilla. Las horas pasaron lentamente. La niebla se hizo más densa, y los sonidos extraños de la selva parecían acercarse cada vez más. Los amigos estaban tensos, sus sentidos alerta a cualquier movimiento o sonido. El tiempo se alargaba, y el amanecer parecía estar muy lejos. Mientras el reloj avanzaba, la sensación de peligro crecía. Las sombras en la selva parecían moverse con una intención siniestra, y los susurros se volvieron más fuertes, casi formando palabras. Los amigos estaban atrapados en una vigilia aterradora, sin saber qué les deparaba la isla. La primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo, pero en lugar de traer alivio, intensificó su miedo. La isla no parecía dispuesta a dejarlos ir. Algo oscuro y antiguo se agitaba en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La advertencia de los lugareños se había convertido en una verdad ineludible, debían abandonar la isla antes de que fuera demasiado tarde. La noche avanzaba lentamente, sumida en una oscuridad abrumadora. La niebla rodeaba a los amigos como un sudario, haciéndoles sentir atrapados y desorientados.
Las sombras en la selva parecían más amenazantes y los susurros aumentaban en intensidad. Los 5 amigos estaban al borde del pánico, pero se mantenían juntos, esperando desesperadamente que la luz del amanecer los liberara de aquella pesadilla. De repente, un ruido seco y fuerte rompió el silencio. Era un sonido que no pertenecía a la selva, como si algo pesado hubiera caído al suelo. David sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente del ruido. Pero la niebla y la oscuridad hacían imposible ver más allá de unos pocos metros. La tensión era palpable. Lucas intentó encender la fogata de nuevo, pero el viento seguía apagándola. Marta se abrazaba a sí misma, temblando de miedo. Ana revisaba las fotos en su cámara una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación para las figuras sombrías que habían aparecido antes. Sofía estaba alerta, sus ojos moviéndose rápidamente en todas direcciones. El tiempo se arrastraba, y cada minuto que pasaba aumentaba su terror. Finalmente, decidieron moverse juntos hacia la orilla, esperando que el bote estuviera lo suficientemente cerca como para alcanzar el agua sin problemas. Pero cuando llegaron, el bote había desaparecido. La desesperación se apoderó de ellos. Sin el bote, no tenían forma de abandonar la isla. De repente, David recordó las advertencias de los lugareños. Tal vez había alguna verdad en ellas, algo que no habían querido creer. Sintió una mezcla de culpa y miedo. Debían haber escuchado y respetado las advertencias, pero ahora estaban atrapados en la isla, enfrentando un destino incierto. Mientras discutían qué hacer, una figura emergió de la niebla. Al principio, parecía una ilusión, pero a medida que se acercaba, se hizo evidente que era real. Era un hombre, uno de los lugareños. Su expresión era grave y sus ojos reflejaban una mezcla de pena y resolución. Sin decir una palabra, les hizo señas para que lo siguieran. El hombre los condujo a través de la selva, por senderos que no habían visto antes. La sensación de ser observados se intensificó, y los amigos sintieron que algo maligno se acercaba. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro, había una estructura de piedra similar al altar que habían encontrado antes, pero más grande y más antigua. El hombre señaló el altar y luego se desvaneció en la niebla, dejándolos solos. David se acercó al altar, sintiendo un miedo creciente en su pecho. Al examinarlo, descubrió símbolos tallados que parecían contar una historia. Era una advertencia sobre la isla, un relato antiguo sobre una maldición que caía sobre cualquiera que no abandonara el lugar antes del amanecer. Los símbolos mostraban figuras humanas siendo devoradas por sombras, absorbidas por la oscuridad. La comprensión se apoderó de él con un frío mortal. La isla no era solo un lugar hermoso y remoto. Era una trampa, una prisión que cobraba vidas para mantener su existencia. Y ahora ellos eran las próximas víctimas. Desesperados, intentaron encontrar una salida, pero la niebla se espesaba cada vez más, envolviéndolos en una oscuridad impenetrable. La selva parecía cambiar y moverse a su alrededor, cerrándoles el paso en cada intento de escape. Los susurros se convirtieron en voces claras, llamándolos por sus nombres, burlándose de su miedo. El pánico se convirtió en histeria. Ana, temblando y casi sin aliento, se desplomó en el suelo. Lucas intentó consolarla, pero sus propios nervios estaban al límite. Marta miraba a su alrededor, con los ojos desorbitados, buscando desesperadamente una salida que no existía. Sofía se aferró a David, su último rayo de esperanza desvaneciéndose. Cuando el primer rayo de luz apareció en el horizonte, en lugar de traer alivio, trajo el cumplimiento de la maldición. La isla comenzó a desvanecerse a su alrededor, llevándose consigo cualquier esperanza de salvación. Los amigos se sintieron atrapados, como si estuvieran siendo absorbidos por la tierra misma. El amanecer trajo consigo la revelación final. Las sombras que habían estado acechándolos se materializaron en figuras humanoides, espectros de antiguas víctimas de la isla. Los amigos intentaron correr, pero sus cuerpos no respondían. El miedo absoluto los paralizó mientras las figuras se acercaban lentamente. David vio como una de las figuras se dirigía hacia él. Su rostro era una máscara de dolor y desesperación. Cuando la figura lo tocó, sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. En un instante, su vida pasó ante sus ojos. Las risas, las esperanzas, los sueños, todo se desvaneció en la oscuridad. El último pensamiento que cruzó su mente antes de ser consumido por las sombras fue el de su hermano Tomás. Ahora entendía su destino, y el horror de la verdad lo golpeó con una fuerza indescriptible. La isla, con sus misterios y maldiciones, había reclamado a otro grupo de víctimas. Cuando el sol se alzó por completo, no quedaba rastro de los amigos ni del campamento. La isla parecía tan tranquila y hermosa como siempre, esperando a los próximos incautos que se atrevieran a desafiar sus advertencias. El ciclo continuaría, y la maldición permanecería intacta. La isla desaparecería al amanecer, llevándose consigo las almas de aquellos que no supieron escuchar.